Estamos ya de vuelta acá en las 8:45. Hoy la ministra de Salud, la doctora Amelia Flores, acuerpada con todos los viceministros, pues dio una conferencia de prensa. Antes de que iniciara la conferencia de prensa, había mucha expectativa porque se había hablado a inicios de esta semana que se iban a dar nuevos lineamientos para el descanso prolongado que viene la próxima semana. Sin embargo, la doctora Flores, la ministra, dejó en claro que no van a haber restricciones ni confinamientos en el país para la Semana Mayor, pese a que en 5 departamentos de Guatemala pues hay rebrotes virulentos de COVID-19, de casos entre moderados a graves, dijo la ministra de Salud, recordándole a la población que están ya al tope todas las unidades de cuidados intensivos y la atención de las áreas de COVID-19 en todos los hospitales nacionales. Así que llamó a la mesura a los guatemaltecos para evitar que esta Semana Santa se convierta en un foco de infección, aunque ya se habla de la tercera ola que vive el país de contagios de COVID. Vamos a hablar esta noche con la doctora Nancy Sandoval. Ella es la presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología y también de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Muy buenas noches, doctora. Bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctora, como experta en infectología, ¿cómo se enfrenta una pandemia sin vacunas y sin restricciones? Es complicado, realmente para el día de hoy, pues sí, la verdad es que ha sido un poco decepcionante. Quizás esperábamos un poquito alguna directriz, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a suceder o cómo se planteaba la recibida de esto que ha sido las últimas 2 semanas con los datos que hemos estado escuchando? Llevamos unos días en los que se ha estado acercando pues 1,900 y pico casos, ¿verdad?, que ya no veíamos tan recientemente. Y los índices de positividad pues por arriba del 10%, 12, 13%. Es complicado llamar al voto de confianza a la población únicamente, puesto que sí entendemos que las personas pues sí estamos cansadas, llevamos un año de este manejo de la pandemia que no se le mira final, ¿verdad? Entonces es complicado pedirle a la población que está cansada que guarde las medidas y responsabilidad individual, cuando sabemos, ¿verdad?, de que muchas veces el semáforo pues no se respeta o es un semáforo un poco permisivo para actividades que permiten aglomeración, que muchas veces no importa que tengamos nada más, digamos, las medidas individuales, sino también a nivel de comunidad tenemos que tener una directriz, ¿verdad? Ahora, doctora Sandoval, digamos, uno puede entender que en las primeras semanas de enero hubo un pico de casos, un repunte de casos, mejor dicho, porque veníamos de las festividades de fin de año, muchas personas pues viajaron al interior, viceversa, se reunieron, se congregaron y uno podía entender, pero digamos, ¿qué pudo haber pasado en las últimas 4, 5 semanas que se habla de que estamos en plena tercera ola y están todas las unidades de cuidados intensivos ya al 100%, han dicho hoy las autoridades de salud, y hay rebrotes en Chiquimula, en Las Verapaces, en Huehuetenango? O sea, ¿cómo entender qué pudo haber pasado hace 3, 4 semanas atrás? Pues lo que tiene que pasar, que no hay un control. El virus no para. Llevamos un año con transmisión comunitaria sostenida, ¿no? O sea, tenemos un virus que no se ha logrado controlar. No hay medidas para contención del virus. Todas las medidas son para convivir con el virus, pero medidas que mitiguen el virus como tal no tenemos. O sea, aquí Guatemala no ha tenido ningún tipo de medidas. Llevamos más de 6 meses, desde julio para acá, en las que las medidas no hay más que exigir la mascarilla y el aforo, pero de ahí no tenemos estrategia, no hay un plan de vigilancia, de control, de cerciorarse de que las medidas se cumplan. La disponibilidad de las pruebas sigue siendo en horarios determinados, a sitios puntuales. Las pruebas no están tan a la mano todavía, es decir, tenía que pasar porque las personas siguen un curso
¿verdad? Como si el virus no estuviera y parece ser que las autoridades salen diciéndolo únicamente cuando miran que ya se está rebasando el lleno de las camas de área crítica, pero luego de eso ya no les miramos dando una bandera para ello. Entonces tenía que pasar, ¿verdad? Tarde o temprano está pasando en todo el mundo y lo miramos y acá pareciera que durante todos los días no se mira tanto el tema de COVID, pero definitivamente nunca hemos estado en este año en unas condiciones correctas o de control de la epidemia, no hay. Y tampoco miramos un plan estructurado para poder tener la vacuna fuera del mecanismo COVAX, que de un principio sabíamos que va a cubrir únicamente al 20% de la población. Y aún ahorita que tenemos la vacuna ya, digamos, en el país, tampoco miramos esa agilización de la vacunación como al ritmo que esperábamos. Ahora, doctora Sandoval, para ser mucho más concisos, porque usted ha sido contundente en sus primeras intervenciones de que no solo no hay vacunas, no hay restricciones, pero tampoco hay pruebas para poder rastrear los focos de contagio. En esas condiciones, ustedes como infectólogos, ¿cómo pueden identificar posibles focos de contagio y tomar decisiones, ya sea a nivel de salud pública o inclusive de atención privada, para poder evitar que esos focos se conviertan en una amenaza amplia y colectiva de contagio masivo? Sí, es que eso es vital para el control de la pandemia de COVID. Tenemos que tener claridad que mientras no detectemos el caso y a los contactos, el virus sigue circulando, porque sabemos que este virus puede propagarse de las personas de manera asintomática. Entonces, la prueba ahorita solo se oferta a las personas con síntomas. Y si usted la busca, digamos, si usted estuvo en contacto con un caso positivo, usted busca la prueba, pero no tiene una oferta y un seguimiento y un rastreo de todas las personas que estuvieron en contacto con ese caso. Entonces, mientras las personas no se saben positivas, no hay un autoaislamiento, no hay una cuarentena y el virus sigue dispersándose. Entonces, ¿cuál es la estrategia del país? Y no tenemos estrategias que nos digan cómo parar esa transmisión, que es lo que no hemos conseguido. Entonces, nosotros apelamos muchísimo a que tratemos de buscar la inmunidad colectiva a través de la vacunación, sobre todo en un país como nosotros, donde no vemos que haya unas medidas que permitan minimizar ese riesgo. Nosotros miramos actividades, digamos, de conciertos, miramos actividades que dependen mucho de cada localidad, eso es muy permisivo, es decir, ¿cómo puede una alcaldía o una persona que no se dedica a salud decidir cuáles son las medidas para manejarse en una pandemia? Es decir, no hay una directriz, un lineamiento con el que cada municipalidad pueda apoyarse. Y claro, todos los municipios quieren estar en verde, entonces, ¿se hacen las pruebas suficientes? Esto es difícil controlarlo. Doctora, Y una claridad difícil. perdón que la interrumpa, doctora, pero en las últimas, ya prácticamente en los estertores de la comisión de la COPRECOVID, el señor Asturias hacía mucho énfasis en la contratación de rastreadores. ¿Se contrataron esos rastreadores y qué están haciendo? No lo sabemos, desconocemos. Lo que nosotros tenemos entendido es que todo eso se quedó como en plan, pero no desconozco si se contrató o no. Lo que sí está claro es de que hasta este momento usted, si quiere hacerse una prueba, tiene que ir a un lugar, va a ese sitio, le dicen que ahí no es, se va a otro sitio y le dicen que ahí tampoco, y si no tiene síntomas no le quieren hacer la prueba, excepto si usted va a los móviles, porque eso sí que tienen, pero tienen un horario, fin de semana no están hasta mediodía. Es decir, la prueba debe ofertarse. Si usted se fija, países como Nueva Zelanda, países que han controlado la epidemia, han buscado bajar la transmisión del virus, pero acá no. Acá lo que ha habido es una orientación y una descarga a la responsabilidad individual para que convivamos con el virus, que está bien, pero a eso le falta aunar la estrategia de parar la transmisión del virus. Y eso no pasa. No hay estrategia, no hay un plan claro, ni vemos una directriz clara en ese sentido. Tampoco miramos una luz de decir, bueno, ya vienen las vacunas y vamos a aspirar a esto. Es decir, es complicado mientras no veamos ese liderazgo que nosotros esperamos en ese sentido. La población en realidad sí tiene que tomar mucha conciencia y manejarse con su riesgo individual
puesto que básicamente es lo único que podemos hacer en estas condiciones, ¿verdad? Doctora, al día de hoy, bueno, según la conferencia de prensa que dio la doctora Amelia Flores, pues volvió a informar que ya las unidades de cuidados intensivos están a tope y que hay rebrotes bastante virulentos en varios departamentos del país, incluido, por supuesto, encabezando el departamento de Guatemala. Se viene a partir de mañana, Viernes de Dolores, un descanso prolongado y coincide la Semana Santa con el fin de mes. Y todos sabemos lo que significa la mezcla descanso fin de mes. ¿Cuál es la previsión cuando estemos ya a mediados de abril? Si la situación antes de este descanso ya pinta por demás dramática. Mire, usted apunta a algo que realmente debe hacer la persona considerar cómo se va a manejar en estas vacaciones. Yo la verdad es que me pongo hasta nerviosa solo de pensar que nos va a pasar lo que pasó en julio y agosto. Julio y agosto fueron 2 meses que realmente el sistema de salud realmente no dio más. Y a como miro que se viene esto, si no se toman medidas contundentes, que no pasó, que no está pasando, y si la población, ¿verdad?, no atiende las medidas individuales, va a ser complicado. Ya estamos viendo dificultad para traslados entre hospitales de pacientes. Los intensivos también están llenos de pacientes no COVID. Entonces, la violencia, los ingresos de choques automovilísticos, es decir, trauma habitual, siguen en nuestros hospitales. Yo la verdad es que me preocupa mucho en ese sentido porque nuestro sistema de salud no está preparado. Esto yo quisiera dejarlo clarísimo, que lo tengamos pero presente, aunque así nos salgan diciendo que nuestro sistema de salud tiene insumos y esto no es correcto. O sea, nuestro sistema de salud no está preparado para volver a vivir un pico como el que vivimos en junio para agosto. No lo estamos. El personal sanitario es el mismísimo que tenemos de esas fechas, incluso menos en algunos hospitales, ¿verdad? Y disponibles para COVID, por lo menos en nuestro hospital, que es el Hospital Roosevelt, estamos muy destinados ahora al área no COVID. Así es que yo sí hago un llamado a la población y entiendo que la población esté molesta, lo entiendo porque está cansada, todos lo estamos, pero más que decirle que aguanten, porque a mí realmente esto de que aguanten o se sacrifiquen más, sin un plan o sin una directriz, realmente sí es bien frustrante, porque le estamos diciendo que aguante, que se sacrifique, pero no miramos acciones. Entonces la gente realmente, si tuviera una dirección hacia dónde vamos o un plan, la gente podría tener un poquito más de respiro, en decir, bueno, esto va a durar un tiempo, pero hasta ahora no lo vemos. Así es que yo hago un llamado a las personas, ¿verdad? Esto de las actividades que hagan aglomeración, yo sé que estamos acostumbradas a ir a los balnearios, a las playas, a juntarnos. Hago un llamado a que las personas realmente sean conscientes de qué es lo que van a hacer y qué actividades van a atender. Si no van a poder estar en una forma ventilada y en una forma donde se respete el distanciamiento, que lo consideren, ¿verdad? La verdad es que sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque si enfermamos no sabemos cómo nos va a ir, y tener una cama disponible con ventilador, no estoy tan segura de que se vaya a poder si volvemos a esas fechas como lo que nos pasó en las anteriores olas. Doctora, sus intervenciones han sido muy claras y contundentes, sin embargo es importante recordar cuáles son las medidas de prevención más allá de la mascarilla, porque realmente los guatemaltecos nos hemos relajado no solo en el uso de la mascarilla, sino en las otras prevenciones. Es un chiste cuando uno entra a un espacio público, no voy a citar nombres específicos, pero le hacen a uno una mueca de control de temperatura. Le ponen un aparato que no sabemos si está correctamente calibrado, le toman la temperatura en la mano y en el 90% de mi caso, en mi propia experiencia, tengo temperatura por debajo de los 35 grados, que es una cuestión para un muerto, digamos, para alguien que no está vivo. En ese sentido, también lo que le echan a uno en las manos, uno ya no sabe si es gel con alcohol al 70% o si es un remedio de gel con a saber qué cosas mezcladas. Entonces, ¿cuáles son
las acciones que debemos individualmente ser muy severos para poder evitar el contagio. Usted ha sido muy contundente al referir que si uno se contagia no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo de manera particularizada. Entonces, ¿qué debemos recuperar como que si estuviéramos en ese famoso pico que usted ha referido entre julio y agosto del año pasado? Sí, mire, yo diría que todas las medidas son un paquete, es decir, como cuando uno hace una comida, ¿verdad? Que uno le pone varios condimentos para que las cosas funcionen y salgan bien. Aquí, para las medidas preventivas son un paquete, es decir, no sirve si uno solo hace una o la otra o la otra, tiene que hacer ese paquete. Y número uno, para lo que tenemos de evidencia ahora, es ventilación. Necesitamos lugares ventilados, es decir, esté en lugares al aire libre, donde el aire corra, donde usted vea que el aire está corriendo en una dirección, que no sean encerrados, que no haya aire acondicionado, sino que sea el aire. Luego la ventilación, la mascarilla correctamente. No me sirve que la tenga aquí, no me sirve que me la ponga acá y mientras como me la bajo y me la vuelvo a subir, esto no sirve, ¿verdad? No me sirve estar hablando sin la mascarilla o bajármela para hablar. No, la mascarilla colocada correctamente, ¿verdad? Esto. Luego, el distanciamiento. 2 metros es lo mínimo que debemos buscar. 1,5 metros, 2 metros de distancia entre las personas. Si voy a estar en un sitio donde el distanciamiento no se respeta y donde no hay el aforo o el espacio para la gente que va a estar, no entrar, no entre, no se exponga. Y lo otro que usted decía, lo del gel, la verdad es que es un hábito muy bueno cargar en la cartera, en la bolsa, en el cincho, en la filipina, en lo que cargue, un jabón en gel. Hay que cargarlo y lo utiliza. Y si usted tiene desconfianza en el que le están dando, pues utilice el que usted considere. Y en ese sentido, lo de las superficies también, la limpieza. Lo otro es si va usted a ir a una actividad, piense qué tan esencial es esa actividad y cómo va a manejar el riesgo en esa actividad. Quiénes van a estar en esa actividad y cómo ha sido el manejo del cuidado de esa persona, porque si las personas que nos vamos a reunir con ellas no han tenido esas condiciones o esas medidas, nos estamos exponiendo a un riesgo, ¿verdad? Doctora, digamos, toda esta situación y este escenario tan dramático que hemos vivido desde el 2020, el personal de salud, la población en sí, bueno, todos los elementos que ya todos sabemos. Usted mencionó algo, una frase que quiero retomar, el tema de que pareciera que vemos la luz al final del túnel con el tema de las vacunas, pero hay que ser muy realistas y conscientes. Vamos quizá junto con Honduras en la cola en el continente de la inmunización. O sea, esto quizá el tiempo pasa volando tan rápido. Hablábamos hace pocos meses de que quizá la Semana Santa 2021 iba a ser distinta a la del 2020, pero estamos en la misma situación. ¿Cuál cree usted que va a ser el escenario? ¿Cuándo podremos contar con vacunas, una cantidad de personas ya inmunizadas para que empecemos a hablar de que esta situación de la pandemia está medianamente controlada? Sí, mire, la verdad es de que esto es mucho, en mi opinión, la falta de previsión y la planificación. Y si no miramos un plan en este momento, es que si no, nos va a pasar todo el año otra vez. Por eso es que nosotros, de hecho, como asociación hicimos un comunicado recientemente en marzo porque nos preocupa que no vemos todavía ese mecanismo, esa forma en la que tengamos asegurada la vacuna que se requiere para una inmunidad colectiva. Y ese número que usted me pregunta es que cuando 3 de cada 4 guatemaltecos estén vacunados. Y hasta ahorita lo que hemos visto es que todavía nos faltan más de 55,000 trabajadores de salud de la fase 1 para vacunar. Y entonces aquí es lo que nosotros necesitamos que se acelere y que toda la intención y priorización se volque hacia eso, porque si no la vacunación tampoco nos va a dar un respiro. Y si no tenemos medidas de contención, de mitigación, medidas para parar la transmisión del virus, ni tampoco la vacuna, vamos a seguir otro año con la misma forma en la que hemos visto el año pasado. Y eso no puede ser.
No podemos llegar así a mediados de año. Entonces es un llamado para que se priorice. Yo creo que esto es una pandemia y países como de primer mundo y países como los nuestros están priorizando la búsqueda de una salida. Entonces es importante que la población está cansada, pero tenemos que exigirle a las autoridades que realmente volquen y se vuelquen, ¿verdad?, para conseguir esto. 3 de cada 4 guatemaltecos vacunados, estamos hablando de que una 70-80% de la población tenga la vacuna para hablar de que podemos tener una inmunidad colectiva. Y eso, la verdad, es de que al paso que vamos, es difícil. Aquí no miramos una claridad, y eso que es la fase 1, donde la población es cautiva, ¿verdad? Es la población que sabemos dónde está localizada. Mucha burocracia, miramos demasiada burocracia en conseguir ese acceso a la vacuna, ¿verdad? Esto creo que es importante que se tomen en cuenta esos cuellos de botella y se cierren prontamente. Doctora Sandoval, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha hecho público el día de hoy un comunicado en donde en su última petición hacen una demanda respecto de que mientras no se alcance el objetivo del plan de vacunación se mantengan las medidas restrictivas con relación a la movilización y presencialidad, teniendo en cuenta parte de lo que hemos hablado. Cómo hacer un llamado en este caso al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al gobierno central en general, para que evite sacrificar vidas humanas a cambio de coste político, porque pareciera que desde el cierre del año pasado, principalmente desde los meses de octubre y noviembre del año pasado, el gobierno ha temido más al costo político de las medidas restrictivas que a la defensa de la vida de los guatemaltecos. Mire, política, ¿qué quiere que le diga? Pero vamos, peor coste político, en mi opinión, ya no puede haber. O sea, creo que no puede haber un desgaste mayor que lo que ha tenido este gobierno con el pésimo manejo que está haciendo en la pandemia. O sea, yo lo que pienso es de que nosotros apelamos a la humanidad, ¿verdad? A la constitucionalidad. Y yo pienso que la vida debe estar por encima de todo. Es que escuchar las declaraciones de que ese tipo de declaraciones donde el país no puede tener confinamiento por el coste, o sea, ¿y la vida qué? ¿Cuántas personas necesitamos que mueran para que veamos que la vida es importante? O sea, cuando ayer me preguntaban que cuántas personas habían muerto, que cómo, si la percepción de la mortalidad en el país era baja o no, y digo, bueno, es que depende, si 6,000 parece poco, o sea, no es poco, es decir, no debería de haber personas muriendo que no deban morir. Entonces, sabemos que tenemos un sistema de salud que no puede responder a otra ola como la que sucedió, y no tomamos medidas y dejamos toda la responsabilidad individual. Es complicado, sobre todo porque a la población le trasladamos un semáforo que está en rojo y ya le permite hacer todo. Es difícil. Yo entiendo mucho a la población, comprendo que estén cansados porque nosotros como sistema de salud también lo estamos, ¿verdad? Estamos agotados, pero aquí es el llamado a las autoridades que no den por perdida ya, digamos, el liderazgo que debería de tener salud, ¿sí? Entendemos que no son ellos los que dictaminan o deciden qué se va a hacer, pero no podemos solamente apelar a la responsabilidad individual, no podemos. En una pandemia no podemos solo eso. Para finalizar, doctora, ¿cuál sería su mensaje a la población guatemalteca, a la audiencia que nos observa a esta hora, en cuanto a esta semana de descanso largo? Muchos a partir de mañana pues ya se van de vacaciones y pues bueno, a tomar conciencia de esta situación. ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje sería que no se desanimen, que entiendo que estén frustrados, cansados, agotados, molestos, ¿sí? Pero que piensen en el riesgo individual, que piensen en su vida y en la vida de sus seres queridos, en la comunidad y el sitio donde ustedes se mueven, y piensen que ustedes van a tener contacto con los seres que quieren y con el resto de personas. Entonces,
guarden ese riesgo individual, traten de quedarse en casa si es posible, ¿verdad? Y si van a tener alguna actividad social, pues traten de hacerla en un núcleo con el que viven, ¿verdad? Y guardando siempre las medidas, el distanciamiento físico, el lugar ventilado, mascarilla, higiene de manos, pero sobre todo piense que esto no debería durar tanto tiempo y que analice si es necesario hacer la actividad que va a hacer o no. Eso es lo que les diría, ¿verdad? Que piensen en los seres que quieren y eso. Y que trasladenlo a su familia, trasladenlo a sus conocidos. No hagamos algo que luego nos va a doler, ¿verdad? Que va a tener consecuencias que nos va a costar asumir posteriormente. Bueno, doctora Sandoval, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Tenga usted muy buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, Cristian, ahí están las recomendaciones de una experta en el tema, una infectóloga, y pues bueno, a tomar conciencia, ¿verdad? Tal como decía la doctora, el virus ahí está. Es cierto, hay que aprender a convivir con él, pero eso no significa que tengamos que volver a la cotidianidad que conocíamos antes del 2020, ¿no? Y muy importante lo que la doctora refería, Mario, en cuanto a que los muertos no son solo estadísticas. El año pasado nos espantaba cuando veíamos 1, 2, 4, 8 muertos diarios por COVID-19. Ese número se ha incrementado exponencialmente, lo que pasa es que ha dejado de ser noticia y ha dejado de ser en algunos medios causa de cobertura. Sin embargo, los muertos se siguen dando y es importante que seamos responsables como sociedad ante la vida de las y los guatemaltecos. Sí, y sobre todo tener en cuenta que un factor que mencionaba la doctora, no sabemos cómo nos puede pegar el COVID. Algunos puede ser leve, algunos graves e incluso para algunos la muerte. Yo he conocido casos de gente que en cuestión de una semana se ha muerto. Totalmente, totalmente. Y hemos lamentado la partida de seres queridos, Mario. Claro, así es. Bueno, muchas gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una muy feliz noche.